la mejor forma de contestarle a los caceroludos es viendo cómo los hijos de los trabajadores vienen a la universidad con aire acondicionado. Los negros tenemos derecho al aire acondicionado. Siempre cuento que a Néstor le gustaban algunos informes que le daban la indicación de que si estábamos recorriendo el camino correcto, y uno de los datos que más le gustaba era saber cuántos splits se habían vendido en cabeza de los trabajadores o cuántos LCD. A todos les jode que nosotros, los hijos de los laburantes, podamos tener esa opción, la posibilidad de estar en una universidad con aire acondicionado, o que podamos tener acceso a una posibilidad cierta como de poder ver un divertimento como el televisor en un LCD. Les rompen las pelotas que nosotros hagamos. Y a mí me satisface que les rompan las pelotas. Uno se siente absolutamente reconfortado cuando se dice, vamos a dar una cátedra del pensamiento nacional. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que recuperáramos esa impronta de que entre nosotros pudiéramos sentarnos en una universidad nacional y popular a hablar del pensamiento nacional? Nos involucra a todos. Don Arturo decía, el pensamiento nacional son como los arroyos que bajan de la montaña, todos son el río, pero ninguno lo es en forma aislada. Seremos todos los que en el marco de ese pensamiento nacional podremos abonar una estrategia común que nos lleve hacia un punto determinado. Pero para eso tenemos que tener ese concepto, esa preparación, ese desarrollo estratégico que solo se concibe cuando nos juntamos entre todos a tratar de escudriñar entre lo que nos fue dado en algún momento y sacar de él lo mejor de sí para poder construir esa nueva política. A mí, cuando se ve un rector, a una funcionaria nacional y al intendente sentado en la universidad, ¿cómo no puede importarle al intendente lo que sucede en su universidad? Que los pibes de su barrio, de su distrito, tengan el ámbito adecuado para estudiar. A Mónica, ¿cómo no les va a importar? Al rector, que se involucre y que comprenda que esto tiene que ser multiplicado entre todos, que no tiene que ser un acto meramente político. Tampoco me molesta que sea político, porque en definitiva todos tenemos derecho, pero en definitiva la discusión sigue siendo la misma. ¿Cómo no vamos a ser nosotros hoy los que nos sentimos halagados cuando llegamos a una universidad nacional y popular a hablar del pensamiento nacional? Es mágico, es maravilloso. Entonces yo, en ese marco, por supuesto, cuando me invitaban, sacaba los cálculos y las ventajas y el agradecimiento de que me permitieran participar de esta cátedra de la mejor manera que se pueda y haciendo conocer lo que uno siente de ese pensamiento nacional. Cuando a uno se le iba generando en la cabecita las ideas y encontrabas una puntita dentro del libro de este para dirigirte al otro, agarrabas al otro porque te quedaba corta la bocha, si no armabas un poquitito más de lo que estaba haciendo. Y por supuesto que todos nos estuvimos metiendo adentro de Scalabrini Ortiz, de Hernández Arregui, de Don Arturo. Es imposible que nosotros no seamos en nuestra formación los que hayamos brevado de esa posición, de Macedonio Fernández, de todas esas cabezas privilegiadas. Macedonio decía, casi un metafísico, decía: me avergüenzan estas distracciones frecuentes que tengo y me olvido de avergonzarme también. Espectacular. Y ustedes que han recogido no solamente ese pensamiento que no es poco, que es mucho, que es muy denso, que es muy fuerte, que es muy conciso a la hora de entonarnos hacia una preparación un poquitito más elevada de lo que tenemos que llevar adelante como estrategia entre todos en defensa de los derechos de los que menos tienen. No somos neutrales, se lo tiene dicho la propia presidenta. Nos encontramos con otros que nos aportan, como Sampay, como el padre Mujica, lo decía recién Mónica, como Leonardo Fabio. Yo les cuento una anécdota chiquita que me pasó y que me hace sentir muy orgulloso, y perdón por la vanidad o por la falta de modestia, pero yo lo había visto 20 veces, nunca lo había saludado. Como soy tan humano como el que más y tan cholulo como el que más, me hubiera encantado saludarlo, pero me daba vergüenza. Un día, siendo jefe de gabinete, yo sabía que estaba con la presidenta, yo iba a una dependencia que estaba al fondo de la Casa de Gobierno, y cuando estaba pasando por al lado de la privada de la presidenta, abren las dos puertas y sale la señora Rubén trayéndolo a Leonardo Fabio. Yo
esos 2 segundos dije, no voy a saludarlo, es de chiquilín, me parece que queda mal, que es... Y cuando yo seguía avanzando, él levantó la mirada y me dice, Aníbal. La verdad que era un permiso a te doy un abrazo que te mato. Con lo cual me acerqué y lo abracé, y cuando lo abracé me dijo, me encanta escucharte. Perdónenme, pero que se los cuento con mucho orgullo. Estos tipos no pasaron desapercibidos, pusieron todo en riesgo pusieron por tratar de aportarle algo a esa causa nacional y popular que hoy estamos construyendo entre todos. No es que él se quedó atrás, no, él fue uno de los que hizo los cimientos. Seguramente los que hicieron los cimientos no se ven, están abajo, lo que están los caños, todo ese tipo de cosas. Son tan importantes los que hicieron las paredes, tan importantes. El tipo hizo mucho por la Argentina, mucho. No cualquiera, Juan Perón lo invitaba a venir con él, mucho hizo, mucho. El reconocimiento como que han hecho ustedes tiene que ver con eso, con el respeto por el otro, con el agradecimiento, con que no nos olvidamos, con que sabemos de dónde venís, qué fue lo que hiciste, por qué te ocupaste de nosotros, cuál era la preocupación que tenías y cómo hacías para participar con nosotros de lo que estamos haciendo. Y eso es lo más importante que le podemos sacar. Dice Épolo, no solamente basado en las expresiones que en sus propias letras volcaba, hablándole a otros sobre lo que él mismo en la política versaba. Discípulo dice en un tango que se llama Tormenta, dice, aullando en el relámpago, perdido en la tormenta de mi noche interminable, Dios, busco tu nombre. Es mágico, un tipo que lo que le está planteando es que preciso luz para seguir, dice, lo que aprendí de tu mano no sirve para vivir. ¡Qué magia! Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive de Dios mejor que yo. Es mágico que un tipo a través de un tango, de algo tan nacional y popular y tan accesible a todos, le pudiera contar a Dios que al bueno le va mal en esta tierra, o por lo menos es lo que parece. ¿Cómo se hace para transformar una realidad que a él le fue negada y que nosotros hoy estamos viendo de la mano de aquellos que se animaron a plantear cátedras de la característica de la que estamos cerrando en el día de hoy? Todos forjadores del sentir nacional. Es imperioso que eso sea, y la cultura ha sido quizás una de las ramas más importantes. De la revolución del 29 de diciembre de 1933 parte una cantidad de jóvenes muy importantes, irigoyenistas, peleando contra el gobierno de Agustín Pedro Justo. Fueron sofocados, pero ahí nace el Forja, en los que fueron detenidos en el Paso de los Libres. Ahí nace Al Paso de los Libres, escrito por el propio Arturo Jauretche y por entonces prologado por un señor antisarmientino y de pensamiento nacional que se llamó Jorge Luis Borges, que después lo negara. Pero la realidad es que comenzamos desde un principio formando parte de una misma visión. Y es imperioso que le veamos como un todo y que lo abordemos y lo vayamos viendo en ese punto. Un ciclo bárbaro, un ciclo importantísimo en la vida de una universidad nacional y popular. La Argentina tiene, entre otros de tantos males que tiene, una inteligencia, como decía Arturo Jauretche, que ubicó al peronismo en un lugar ágrafo. Es decir, los peronistas no son los que hacen cultura, los que escriben, los que marcan la ruta, no son los que van poniendo mojones a lo largo del camino, todo lo contrario, exactamente todo lo contrario. En cabeza de Juan Perón, la inteligencia política más clara del pensamiento nacional de la segunda mitad del siglo, de la segunda mitad del siglo XX, nos muestra con claridad que hay un tipo que se distinguía, que era un lector incansable, que era un lector compulsivo, generador de ideas, vivía pensando, motivando, generando cosas que nos generaba otras cosas nuevas y que eran a lo mejor lo que va marcando la cancha para los que vienen detrás de él y los que seguíamos esa propuesta política que hoy sigue encarnada en la cabeza de Néstor y de Cristina. Ese pensamiento de Juan Perón, por supuesto que después fue sometido a una espiral del ocultamiento a partir de 1955. Una de las tantas muertes que pretendieron darle a Juan Perón fue la de tratar de hundirlo en la presencia cultural para que desapareciera de esa forma. Y la mejor forma era suponerlo ágrafo. No hay nada de él que se pueda tomar como propio, o como piola, como inteligente, o como de estatura, como para poder multiplicarlo y que tenga que vivir. Si nosotros lo desarmamos a este chabón, no aparece nunca más.